Familia, amigos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Estamos en vivo a través de la página de Jinetes por Jesús, Iglesia Bíblica. Hoy los invito a que abra su Biblia. Estaremos viendo, carguen un poquitico acá. Como les estaba diciendo, entonces los invito a que abran su Biblia estaremos viendo el libro de ¿qué? De Filipenses. Y para que al encontrarnos en esta nueva ruta podamos ver que el Señor sea el que nos guíe a este mensaje y que el mismo Espíritu Santo sea el que nos guíe en ese sermón de la nueva ruta del Señor. Y hoy estaremos viendo Filipenses 4 del 1 al 5 con un tema que se llama La armonía trae paz. Y saludamos a la gente que nos sigue en Facebook, que nos sigue en YouTube, en TikTok y en las redes en general. Y qué alegría encontrarnos en esta nueva ruta. Yo le invito a que usted piense si ha escuchado a alguien que se expresa mal de su trabajo, de su familia, de su iglesia, de las personas que lo rodean, y cómo esa persona, al ser así, no tiene un compromiso ni con su familia, ni con su trabajo, porque está reflejando algo negativo, y así sería su relación con Dios. Y como les decía, estaremos viendo Filipenses 4, del versículo 1 al 5, que no es solamente, es una simple lección de modales, sino ante todo es una guía profunda de cómo debemos comportarnos como ciudadanos, pero sobre todo cómo debemos comportarnos en el cuerpo de Cristo. Y usted me preguntará, ¿cómo llega a ser una persona desdichada? Y le pedimos al Espíritu Santo que nos guíe para llevar este mensaje, para que podamos entender que esto usted no lo viva a modo personal, es a modo general. Dice, ¿cómo llega una persona a ser desdichada? ¿O cómo se conoce una persona desdichada? Que procura siempre tener la razón. Nunca tiene en cuenta a nadie, sino que es egoísta y tratándolo a todos mal. Deja de lado la gracia. Hay muchas personas desdichadas en el mundo. Lo más tremendo es encontrarlo entre la familia cristiana en el cuerpo de Cristo. Y si usted es una persona de esas, entienda que esta enseñanza no es personal. Dios le está hablando hoy a cada persona que nos esté viendo a través de las redes. Y aquí podemos ver que Pablo no escribe o no escribe esta carta desde un momento de desdicha, sino desde la madurez, dándonos puntos claves a conocer el gozo del Señor. Y por eso él decía, el gozo del Señor es mi fortaleza. Y uno de los primeros puntos que Pablo dice es, no se dejen derrotar, estén firmes. Y eso lo encontramos en el capítulo 4 de Filipenses, versículo 1, que dice así. Así que, hermanos míos, amados, deseados, gozo, corona mía, estad firmes en el Señor, amados. Vemos que aquí la expresión así que nos lleva a pensar en el pasado de que no somos ciudadanos de esta tierra, sino que somos ciudadanos del cielo. Aquella persona que tiene a Jesucristo en su corazón está pensando a diario en la ciudadanía celestial, cómo va a vivir y cómo sigue avanzando en ese supremo llamamiento en Cristo Jesús, que el propósito es cuál, llegar al cielo, porque el cielo es que la meta. Y eso también lo lleva a que estaríamos resistiendo a los enemigos de la cruz, el pecado y cualquier cosa que nos aparte de la cruz de Jesús. Y a pesar de que es una exhortación fuerte, Pablo nos muestra su cariño y recuerda el gran amor
que guarda en sus corazones. Y a los filipenses él los considera familia y por eso les dice y los llama hermanos. Dice que expresa su amor, llamándolos amados en este versículo 1, tanto en el principio como en el final del versículo. Dice amados. Dice que desea estar con ellos, valorando profundamente las relaciones santas que Dios coloca en el camino. Los filipenses siempre ayudaron a Pablo en cualquier momento de dificultad y él los ama porque lo amaron a él, le ayudaron a él. Dice que también encontramos su gozo y su corona, el gozo en Pablo y la corona en Pablo, y lo expresa en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 19, que lo dice de esta manera: porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me glorié? ¿No lo sois vosotros delante de vuestro Señor Jesucristo en su venida? Aquí Pablo, mis hermanos, espera con ansias el tribunal de Cristo para presentarse con los creyentes maduros como su trofeo de gracia. El Señor dice que a cada persona que le prediquemos el evangelio y que llegue al cielo nos va a dar una coronita. Y Pablo anhela encontrarse en ese tribunal de Cristo y poder ver a cada persona que por la gracia del Señor llegaron al cielo, pasaron la prueba. Esa es la diferencia entre correr y estar firmes. Y Pablo dice que debemos correr o estar firmes. En cuanto al crecimiento, debemos esforzarnos hacia la meta, pero en cuanto a la doctrina de la fe, debemos estar firmes. Usted en esta vida tiene que trabajar, tiene que estudiar, tiene que hacer infinidad de funciones que lo lleva a esforzarse. Pero en cuanto a la fe, usted tiene que estar firme y no dejarse amedrentar por aquellos que quieren robarle la paz de su corazón. Y que si Cristo está en usted, usted es una nueva criatura y por ende las cosas viejas pasaron. Y aquí, como nos enseña la sana doctrina, la guerra defensiva del creyente consiste en mantenerse en el terreno que Cristo ya conquistó, o sea, en la cruz. Cristo peleó una guerra perfecta hasta el umbral del infierno para darnos la victoria, de modo que nosotros podamos luchar y sostenernos en esa victoria, no es de nuestras fuerzas, sino con el poder del Espíritu Santo que Él nos otorgó a través de su muerte y su resurrección en la cruz. Y por eso, mi amigo y hermano, no permita que nadie le quite la seguridad de que usted es salvo, porque esa certeza solamente se la da ¿a quién? El Espíritu Santo. Claro, usted puede pecar o pecamos a diario, fallamos a diario, pero la gente va a decir: ¿qué clase de cristiano es usted? Haciéndole morcillas al diablo. Pues mi hermano, tenga en cuenta que tenemos a un abogado, al Señor Jesucristo, que dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, si usted persiste en el pecado, quiere decir que usted no conoce a Jesús. Pero si usted lo confiesa y se aparta, quiere decir que eso es una persona guiada por el Espíritu Santo. Y el segundo punto nos invita a que no seamos divisivos, que tengamos un mismo sentir. Y nos da un ejemplo. Dice: ruego a Evodia y a Sistike que sean de un mismo sentir en el Señor. Habla a dos mujeres, a Evodia y a Sistike, que sean del mismo sentir. Eso le cuenta en Filipenses 4:2. Y aquí vemos cuál era el problema de los filipenses en ese momento. Había una desarmonía peligrosa. Y Pablo, con su valentía que lo caracteriza, no oculta el problema, no lo mete debajo, sino confronta y menciona a estas dos mujeres y da nombres. Y mire la ironía de estos nombres. Evodia significa dulce fragancia. Sistike significa persona con la que es fácil de llevarse. Y la ironía de esos nombres tan hermosos es que estaban chocando constantemente, frecuentemente. No sabemos, y la palabra no nos dice cuál era la guerra que tenían interna entre ellas dos. Y había una tensión en ese momento en esta iglesia. Y la raíz del conflicto, mis hermanos, es como una grieta en la pared, que si no se arregla a tiempo, con el tiempo esa estructura o esa pared se va a caer. Y es el orgullo que destruye los hogares, las empresas, las iglesias, las relaciones. Y por eso es el llamado a la unidad.
Y la unidad es en la salvación. Mire lo que expresa Filipenses 4:3. Dice, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudas a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están escritos en la vida. Aquí Pablo le está diciendo a los filipenses que los ayude a ellas, que estas mujeres fueron mujeres de testimonio, que tenían el Evangelio y se comportaban, pero en un momento dado les llegó la división y por eso lo está exhortando que tengan en cuenta que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Y Pablo nos enseña que los ciudadanos del cielo no podemos vivir en una guerra constante en esta tierra. Yo no sé qué vive usted en este momento, emocionalmente, sentimentalmente, no sé qué está viviendo usted. Pero si usted está bajo el poder del enemigo, pues está bajo el rencor, el odio, la amargura, la tristeza, la soledad. Pero si está en Cristo es una nueva persona, porque Pablo habla de que el gozo del Señor es nuestra fortaleza y que si ese gozo es el que nos sostiene, pues mi amigo y hermano, no van a haber dificultades, no van a haber problemas. Mire, dice que haya una unidad en el espíritu, un mismo sentir, imitando la humildad de Cristo. Eso lo encuentra en Filipenses 2. Y nos llama a la unidad de servicio, recordando que nuestro propósito principal es adorar a Dios. Y la diferencia, mis amigos y hermanos, desaparecen cuando nos entendemos y entendemos para qué fuimos llamados, para el servicio del Señor, el llevar el mensaje de salvación. Y dice Pablo que no nos dejemos desalentar. Le está diciendo a los filipenses, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos en el Señor. No importa, mi amigo y hermano, lo que usted esté viviendo. Dice la Biblia, echa sobre Jehová tu carga. Dice, todos los que estén cansados y trabajados, vengan a mí que yo los haré descansar. Eso lo está expresando Jesucristo, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Todos los que estén cansados y trabajados, vengan a mí y yo los haré descansar. Aquí no está hablando de que es uno solo, sino todos. Y yo no sé qué tan cansado está usted. Pero Pablo le dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Esa felicidad se enfrenta contra el gozo. El mundo busca la felicidad en las circunstancias pasajeras, en la suerte, en los placeres efímeros, en el alcohol, en las drogas, en las cosas que nos dan momentáneamente la felicidad. Pero mi amigo y hermano, lo expresaba el payaso Grimaldi en la antigüedad. Este hombre aconsejaba a otros que fueran felices, mientras él mismo se moría de la depresión. El payaso se pone su máscara y lo vemos alegre y haciendo chistes y buscando la forma de divertirnos, pero no sabemos qué está viviendo esa persona. Pero ¿cuántas personas se ponen esa máscara y ven solamente de apariencias? Porque quieren demostrar lo que no son. Y aquí vemos que la felicidad está solamente en el aparentar, en las cosas materiales y en las cosas efímeras, en las cosas que tienen un final rápido. Pero cuando vemos el gozo que nos habla la Escritura, que no depende de nuestros acontecimientos, ni de nuestras circunstancias, de nuestro trabajo, de nuestras cosas, sino de la persona de ¿quién? Del Señor Jesucristo. Porque si Jesucristo está, dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y Pablo escribía esto encadenado en una cárcel. Estaba hablando de lo que estaba viviendo en una cárcel. Pero Pablo lo expresaba de esta manera, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso se lo encuentra en Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo tenía ante todo, mis hermanos, primero que todo al Señor. Y todo su ministerio fue en una cárcel, en el sufrimiento, amarrado a un cepo, amarrado a un soldado que lo cuidaba las 24 horas del día. Pero Pablo decía, para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él sabía que tenía que morir a los miedos, a los temores, a las inseguridades y aún en momentos de aflicción.
pasando necesidad, le ora al Señor que lo sane y el Señor le dice, bástate mi gracia. Y Pablo entendió que era la gracia del Señor la que lo fortalecía y lo sostenía. Y ese ejemplo lo vemos en el libro de Habacuc, capítulo 3, versículos 17 y 18, que dice así: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Dice, aunque la higuera no florezca, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. En estos días hablaba con alguien que está pasando una situación de salud complicada, pero entiende que la está pasando y la está sosteniendo el Señor Jesucristo. Me dice, Henry, si el Señor no estuviera en mi vida, yo esta situación no la estaría viviendo. Ya me ha dado por derrotada, pero mientras haya vida y hay esperanza. Pero es Jesucristo el que me sostiene, es el Espíritu Santo el que me da consuelo, es el Espíritu Santo el que me da nuevas fuerzas como las del búfalo y me rejuvenece como las águilas para pensar que en la venida del Señor. Y puedo venir ante el Señor en arrepentimiento y echar mi carga en el Señor. Y lo podemos aplicar de esta manera. Podemos pensar que se están pasando días difíciles y las cosas no salen mal. Pues esto que es temporal no puede tocar lo eterno que está en tu vida. Y es el Señor Jesucristo. Y al estar Jesucristo con nosotros podemos atravesar cualquier valle de sombras, de muerte y de lágrimas, sabiendo que lo mejor está por venir. También en Romanos nos dice que todas las cosas ayudan para bien a los que somos llamados, a los que Él llamó, a los que Él justificó, a los que predestinó y a los que Él se glorificará. Y por eso, mi hermano, no se ponga a la defensiva, sean gentiles. Miren lo que dice en Filipenses 4:5. Dice, vuestra gentileza sea conocida en todos los hombres, el Señor está cerca. ¿Y qué significa ser gentiles aquí? No se trata de una debilidad doctrinal, de hacerme el pobrecito, de una falsa piedad, sino de ser razonables, de no obsesionarlos por cada pequeñez o contra cada opinión ajena. Hay personas que nacieron solo para discutir. Y lo tremendo es que aún encontramos creyentes que se enfrentan solamente es para pelear y contender por nada. Pelean porque sí, pelean porque no. Pero el cristiano es manifestado en su corazón el fruto del Espíritu Santo con la dulzura, la mansedumbre y la templanza, el amor, el gozo. Eso tiene que estar en usted y en mí para poder reflejar a Cristo. Pero si usted y yo no lo estamos reflejando, pues estamos complicados. Y eso lo expresaba o nos deja unos consejos prácticos William Henderson para la vida diaria, no solamente para la iglesia, sino para usted en su hogar. Mire lo que dice: concuerda más, discute menos, escucha más, habla menos, produce más, anuncia menos, confiesa más, acusa menos, ríe más, afánate menos, da más, recibe menos. Y la Biblia no lo expresa. Es más bienaventurado dar que recibir. ¿Qué está dando usted? ¿Cuáles son los frutos de su cosecha que hay en su corazón? La Biblia también nos expresa de toda cosa guardada, ¿guarda qué? Su corazón. Y hoy, mis amigos y hermanos de Jinetes por Jesús, es un día para poner en práctica esta obra. No permitir que la división, el desaliento, el orgullo destruyan lo que Dios ha edificado en nuestra vida, en nuestra iglesia, en el templo del Espíritu Santo, en nuestros hogares y en nuestra ruta a través de Jinetes por Jesús, motociclistas cristianos. Dice, mantengámonos firmes y unidos en el gozo del Señor. Mis amigos hermanos, yo lo invito a que usted hoy hágase alto en el camino. Y si hay una grieta en su carácter, en su personalidad, hable con Dios. Pide la ayuda del Espíritu Santo que lo ayude a vivir en armonía y lo pueda mantenerse en firme a través de la oración y la lectura de la palabra, para que la paz que sobrepasa todo entendimiento
esté en su corazón y guarde su corazón. ¿Para qué? Para la venida de Cristo. Cristo viene pronto. ¿Está preparado para esa ruta? Porque a mí me fascina ese versículo. Dice, prosigo al llamado del llamamiento de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sigo a la meta, prosigo a la meta. Sigo orando, sigo leyendo y sigo luchando con esta carne que me lleva a actuar mal. Pero eso es lo que nos llama Pablo. Arribar todo argumento que se levante contra el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, que nos impide acercarnos en la oración y la lectura de la palabra. Los esperamos que comparta en nuestras redes para que más personas puedan ver este mensaje los días miércoles a las 8 de la mañana, los días domingos 9 de la mañana. En Radio Motea nos escuchan de lunes a viernes 7 de la mañana, con repetición a las 10 de la noche, excepto los días miércoles que vamos a las 9:30. Pero que alguien pueda ver más, que si está viendo una amargura, un rencor y un odio, pues se acerca al Señor, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces, se les ama, se les aprecia, mis amigos, sus amigos Henry Valdés de Jinetes por Jesús.